José Mariano Leiva, parece ser que con esta novela abandonaste un poco la primera persona e inventaste un thriller, una novela negra, una novela de monstruos. ¿Hay un cambio en tu narrativa o esta es solo la novela? Cuéntame un poco cómo Mira, manejas. a ver, Mónica, esta novela te lo cuento. Mm, Esta novela la arranqué, su primera versión, hace 14 años. ujú. Hace 14 años, a ver, una novela histórica, una novela que sucede en 1901, que Sí. como bien dices tú, es un thriller, que empieza con un brutal asesinato de una prostituta en los bajos de un edificio, que es atada a un potro, que le desmiembran los brazos, las piernas, y que encima hay fotografías. Para 1901 la fotografía es un artículo de lujo muy preciado, con todo el asunto del sadismo, la enfermedad, la medicina y todo eso, le empecé hace 14 años. Yo Eh, insisto que es una novela también de terror, ¿eh? Porque lo que es, cuentas mira, también tiene. sí, ayer por ejemplo que tenía una entrevista en otro sitio y también me decían que era de terror, me pidieron que contara 3 historias de terror. Yo lo que creo, Mónica, es que eh, sin proponérmelo mucho, intenté romper varios moldes. Primero, el molde de terror, como tú bien lo estás diciendo, inmediatamente se nos viene a la cabeza el asunto de fantasmas, seres sobrenaturales, etcétera, etcétera, monstruos en el sentido literal del asunto. Y la novela lo que se refiere sobre todo a los monstruos que tenemos nosotros adentro, en la cabeza, ¿no? Y además que fue algo que pasó, digamos. Sí, imagínate tú que la única testigo de ese asesinato es una niña de 6 años. Y entonces la novela transita con dos voces. La del detective que está revisando qué pasó con ese brutal asesinato y que descubre a la niña de 6 años. Y después entra en un coro de voces la propia niña ya más grande haciendo una especie de diario como parte de una terapia que le están diciendo para recordar. Entonces los eventos se narran desde dos perspectivas distintas. Y obviamente la mujer, que antes fue la niña testigo, tiene toda una cantidad de monstruos encima, ¿no? Les doy un pequeño spoiler que lo adivinarán en las primeras páginas. La mujer muerta es la mamá. Entonces, esta relación que va teniendo un poco entre que sea su madre, verla destazada, tener lo que hoy llamaríamos el síndrome postraumático, pues tiene muchísimo que ver con esos monstruos. Entonces, cuando me pidieron hablar de 3 historias de terror, les conté 3 historias de terror, pero no como las que esperaban, sino 3 cuestiones de médicas que también aparecen ahí, ¿no? Por ejemplo, me meto en algún momento la temporada del cambio de siglo, de arranco del siglo XX en México y en el mundo, es muy rica en propuestas médicas que muchas veces, Mónica, son terroríficas. Mm. Estaba, por ejemplo, en los 20 del siglo XX, había una práctica muy común para la cura del homosexualismo. Entonces, esta cura, por ejemplo, tenía que ver con la cuestión de un trasplante de testículos de hombres normales en hombres homosexuales. Para colmo de males, un poco al final de cuentas lo que dicen es que fue un éxito porque las personas, los homosexuales que recibían este implante, vivían muy poco tiempo, pero ya no habían pensado en sexo, porque estaban en la agonía y entonces eso lo declaran que es como un éxito. De ese tipo de monstruos hablamos. Y al mismo tiempo, pues sí, es una novela histórica, pero no es una novela histórica de esta que estamos muy acostumbrados a leer. Las novelas históricas yo creo que tienden demasiado al asunto de tener un personaje público muy concreto, ¿no? Enrique Serna nos entrega un Santana sensacional, Benítez nos entrega una Carlota magnífica, está ahí por ahí Zapata, Benito Juárez, etcétera. Entonces, esta novela no aparece Porfirio Díaz, no aparece Zapata, no aparece Pancho Villa, pero es histórica en el sentido en el que lo que quería era retratar todo un momento de mentalidades que suceden en ese momento. Un asesinato que puede pasar, que sucede el día de hoy, como el que te acabo de contar, que hoy lo llamaríamos feminicidio. En ese momento, lo que me interesaba era cómo se cierne alrededor de él todas las ideas al respecto, lo que hoy consideramos simples extravagancias. En esas épocas, por ejemplo, eran enfermedades con el poder suficiente para recluir a la gente en manicomios, ¿no? Entonces, esta novela que empecé hace 14 años, te voy a decir por qué la dejé, se me atravesaron dos.
La casa inundada, que fue la última vez que nos vimos en una entrevista que amablemente me hiciste, y Perversos y Pesimistas, que tiene que ver con los decadentes. Pero la verdad fue que esta niña, Ángela, la pequeñita, iba a tener un final mucho más terrible que el que tiene actualmente. Y luego me pasó algo, Mónica. Tuve una hija que el día de hoy tiene 14 años, y ya el final que yo había imaginado para ese personaje no me gustó nada, nadita, nadita. Entonces la dejé de reposar un poco, avanzó el tiempo, y eso un poco también sin planearlo, lo que me permitió es tener otras pesquisas históricas en el orden de mentalidad, en el orden de psiquiatría, tiene mucho asunto hablo mucho de San Hipólito, de la Castañeda, de síndromes muy concretos, que fueron enriqueciendo la novela. No sé, yo creo que tiene un dejo, me parece, mi querida Mónica, a Imbéciles Anónimos, que también es un thriller, que también está lleno de voces, es un coro de voces, es polifónico, como le dicen, aunque en el caso de Imbéciles Anónimos es en el presente, y esta se instala completamente y con todo propósito en 1901. Bolaño decía que uno escribe una novela de determinada manera hasta que tiene un hijo, digamos, ¿no? Entonces, Pero tal cual, me cayó, pero como, no sé si una bendición o una maldición, pero el final que yo quería que iba a ser terrible, dije, no, esta pobre niña arranca mal, no la voy a terminar mal, y sí la cambio por completo. ahora, el pasado también tiene que ver, me parece a mí, con una voluntad psicológica también, digamos, ¿no? Es decir, en el pasado están todos nuestros referentes y vienen a partir de ahí todos los monstruos, digamos. Sí, sí, mira, yo lo que utilizo un poquito desde el pasado, que siempre ha sido mi intento, es utilizar el pasado como un espejo concreto. Hay la novela histórica que a mí más me gusta por antonomasia, y voy a decir un lugar común, es El nombre de la rosa, de Humberto Eco. A tal grado que cuando la leí por vez primera en la preparatoria, dije, yo quiero ser historiador, ¿no? Me gustaba mucho la escritura, siempre sentía que tenías ganas de escribir, pero eso fue lo que finalmente me llamó hacia la historia. Y en este espejo, digo lo de Humberto Eco, porque también es una novela en donde no aparecen personajes públicos concretos, sino que te describe con una maestría brutal la idea que era de cultura, de libertad, de la risa, etcétera, en el medievo europeo. Este espejo, en el caso de lo que los monstruos nos hicieron, Mónica, tiene mucho que ver justamente con esa parte de psicología. En los últimos 10 años, me parece, me he metido de lleno a leer tratados de psicología, tratados médicos y de biología. Hay que acordarnos que hace 120 años la división entre medicina, biología y psicología no era tan determinante ni tan clara, no tenía estas fronteras tan determinantes como el día de hoy. Y entonces leer esos tratados que aparecen en el libro son muy interesantes. Tienes, por ejemplo, personas que eran criminólogas, la criminología apenas está apareciendo en ese momento, es por ello que el detective no es un detective en forma, sino que es un científico, frenólogo, que dedica su ciencia, lo que él considera su ciencia, a resolver el asesinato. Esos tratados son muy reveladores. Un criminólogo, por ejemplo, se metía a la cárcel de Belém, que era la cárcel más importante que estaba ahí, muy cerca de la Ciudadela, el día de hoy, a entrevistar a todos los que estaban condenados a muerte. Y él tenía una pelea brutal en contra de la pena de muerte, porque decía que no valía la pena para nada matar a personas y que tendríamos que estudiarlos para ver qué era lo que hacían. Y uno de esos tratados que hizo es increíble porque lo publicó hace 1920 y poquitos. Él descubre lo que hoy llamamos feminicidio en el hecho de personas, de hombres, que se llama, el libro de hecho se llama Los Matamujeres, que matan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces dice, no, no es un asunto pasional, no son celos, se ha llevado demasiado mucho esa idea, sino que al final de cuentas es una condición de mujer en la cual estoy entendiendo que los hombres las ven básicamente como un mueble, entonces tienen derecho sobre ellas al punto de matarlas. Eso es una revelación brutal en ese momento. O tienes también, por ejemplo, libros internacionales que aparecen también en la novela como El Psicopatía Sexualis de Kraft Ebing, que es un biólogo médico austriaco, que en algún momento dijo, voy a hacer una compilación de todas las filias y fobias que por estudios de caso he revisado yo y mis compañeros. Y por primera vez empieza a hablar, sí, desde el punto de vista biológico médico, sobre el sadismo, el masoquismo, el fetichismo, la zoofilia.
Y este libro que estaba destinado únicamente para los especialistas, se convierte en un bestseller en Occidente. Los escritores modernistas y decadentes toman cosas de ellos, van aprendiendo, porque era la primera vez, Mónica, en la que se veían y se hablaban de manera abierta esto. No nos olvidemos que hacia 1901 el velo de la Iglesia Católica en Occidente y en México no tenía más de 50 años. Estamos viviendo una especie de generación completamente distinta en donde los que amonestaban moralmente antes eran los curas y ahora son los médicos y los científicos que a partir del higienismo y todo eso te van diciendo lo que está bien, lo que no está mal, y a veces llegan incluso a encumbrarse hasta sitios en donde se logran atrocidades como los campos de exterminio de Yucatán, en el Porfiriato, ¿no? Entonces, el detective Servando Elizardi, que va haciendo estas pesquisas con tal de sacarle información a una niña de 6 años que no puede hablar, lo que tiene que empezar a hacer es luchar justo contra sus propios monstruos, justo junto a sus certezas. Te imaginarás que él es un científico positivista, muy pedante, que está segurísimo que la ciencia y la tecnología van a salvar al mundo, que ya negó completamente cualquier propuesta metafísica, incluso espiritual, y de repente se le enfrenta un caso de esta niña que no habla y que no puede hacer nada. Para él, por ejemplo, el psicoanálisis es una excentricidad. Él se niega a llamarle ciencia o medicina o algo bueno a una cosa que le parece inmoral, que es que una persona se acueste en un diván y comience a hablar de cuestiones íntimas. Le parece que eso es una barbaridad y que no lleva a ningún sitio. Para él la medicina es intervenir el cerebro de manera palpable, revisar los chichones que tienes para ver si eres un asesino o no lo eres, etcétera. Entonces él tiene que ir cambiando su manera de pensar, tiene que empezar a recoger algunos de los elementos pedagógicos que apenas van naciendo. Aparece mucho Marie Montessori en alguna parte, aparece Pestalozzi en otro sitio, porque eran visiones, las que tenían de los niños que apenas van naciendo. En ese momento, los niños eran nada más entes que eran propiedad de sus padres. Uno de los problemas más graves, por ejemplo, que tenía la Ciudad de México en ese arranque de siglo, era que los niños esperaban afuera de muchas cantinas, los niños pobres sobre todo, y se embriagaban con los restos que podían cazar de la cantina. Y esto se vuelve preocupación para ciertas sociedades, no porque fueran niños y que se preocuparan humanamente por ellos, no por un asunto de salubridad, sino porque se veían mal, porque no les gustaba que en la calle hubiera un niñito morenito que estaba borracho. Y entonces era una manera así como de sanearlo desde el punto de vista de ocultar y ver qué se podía hacer con ellos. Entonces tú te imaginarás que este detective tiene que hacer muchos saltos. Y para colmo de males, su compañero de repente se encuentra a un escritor decadente que es el que le empieza a dar las propuestas y le empieza a decir, oye, tú estás pensando en la ciencia de una manera que me parece que no te está sirviendo, y le empieza a hacer las propuestas más artísticas, más abiertas, más inmorales desde el punto de vista más conservador, pero más efectivas. Pero el problema que tenemos es que este compañero es homosexual y lo declara en una época en donde el homosexualismo todavía era penado y perseguido. No hay que olvidarse que el homosexualismo en México termina de ser perseguido hasta los 40 del siglo XX, 1940 Sí, y eso es tanto. cierto. También estas escenas que tú pintas, que son un poco de Cronenberg, digamos, con el tema de la medicina, me parece también a mí que a lo largo de toda la vida de la humanidad, incluso ahora, ha habido experimentos con los hombres y con las mujeres, ¿no? Y sigue habiendo, digamos, a pesar de que hay muchos animales que se prestan a eso. Y pienso yo, bueno, lo de la homosexualidad con los testículos me parece una tortura horrible, pero no, pienso yo si estos seres humanos no han sido un poco héroes al incentivar un poco el descubrimiento médico. No sé cómo lo... No, sí, sí, mira, ahí tendríamos que poner, y traté de hacerlo en la novela, no se trata de criticar a la ciencia de ese momento. Un poco el error que hacemos desde el presente es lo que yo le llamo la soberbia del presente. Es muy fácil voltear para atrás 100 años y decir, eran Claro, unos pendejos,
eran unos inocentes, eran unos bárbaros. Y yo lo que siempre les digo, cuando veo esos rasgos en algunos análisis, es, espérense, vamos a ver cómo nos juzgan a nosotros dentro de 100 años, porque para ellos vamos a ser unos bárbaros. No, a ver, la ciencia de ese momento, Mónica, creó muchas cosas muy buenas. La ciencia desde ese punto de vista, creó un método de investigación. No nos olvidemos que todo el siglo XIX, la primera mitad, no había método para nada. Creó una serie de avances en los cuales no tendremos la expectativa de vida que tenemos el día de hoy. Y más bien la crítica que yo creo que en la que pongo acento es esta cosa que tenemos los humanos de elevar a dioses incuestionables siempre a personajes, a ideologías. En el Porfiriato le tocó a la ciencia, le tocó al llamado positivismo. Entonces agarran el positivismo, hacen ferrocarriles, hacen muchas innovaciones muy interesantes, hacen lo mismo también los campos de exterminio en Yucatán, justificando que los indígenas científicamente eran inferiores, esas barbaridades. Pero yo creo que la humanidad, como tú dices, siempre tiene este tipo de desgracias. 30 años después, agarran al comunismo y al socialismo, que son dos ideologías que lo que hacían era más bien hablar de igualdad y de fraternidad, y Stalin termina siendo campos de exterminio similares a los que hacía Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Sí, obvio que vamos a ver ahora contra los comunistas y los socialistas también. Sí, sí. Entonces, Parece ser que la historia se va reciclando y se va como el péndulo, ¿no? Es así. sí, sí. Y ¿sabes qué pasa, Mónica? Que es doloroso. Esa parte es dolorosa en la parte, en el sentido de que uno sí se pone a pensar de una manera más ecuménica y decir qué demonios nos pasa, que sí necesitamos estos anclajes tan radicales para darle orden a la vida, ¿no? Es como si tuviéramos una especie de chip que no nos permite vivir un poquito pues vamos a decirlo, al azar. La vida no es tan ordenada. La vida tiene vaivenes. La vida, por más obsesivos que seamos, no la podemos agarrar y controlar. Pero sí tenemos esta necesidad, muchas veces, de decir, es que este es el camino, es que la ciencia, es que esto, es que la política, es que tal. Y el problema de eso es que al final, desde mi punto de vista, ese tipo de fanatismo, ese tipo de tótems, como lo llamaba Freud, son los que al final de cuentas se convierten en nuestros propios monstruos y en nuestras propias muletas para no poder caminar bien, ¿no? Ahora, todo eso es como el entramado de la novela, digamos, no es la novela misma, digamos. Le queremos decir al lector que va a poder leer una novela que lo va a distraer, que lo va a interesar y que en cierto modo también es divertida, digamos, en el concepto de Claro. diversión de la palabra, ¿no? ¿Cómo te sientes tú después de haber escrito la novela? ¿Te satisfizo? ¿Cómo lo sientes? Estoy contento, Mónica, estoy muy contento. A ver, sí, como tú dices, no hay que olvidar que es un thriller, es un Exacto. asesinato, es la resolución de un asesinato. Todo esto que hablábamos de psicología y tal es parte del aderezo, yo creo que es importante, pero lo que yo creo que es muy interesante es cómo te vas metiendo hacia los sótanos de la enfermedad, la criminalidad y la muerte. Que lo mismo ocurre en el 1901 que el día de hoy. Me siento muy contento. Pero no solamente eso, mi querida Mónica, sino que es un proyecto que va a ser de largo aliento. Ok. Ya tenemos firmado con mi agente porque están ahí buscando la posibilidad de una serie. Quieren hacer una serie con la novela para empezar y luego es una trilogía. Yo ya tengo la segunda parte escrita y hay una tercera parte. De lo que se trata un poquito esta transcurre en 1901, la segunda va a transcurrir durante la Guerra Cristera, en los 20, y la tercera, después de la Segunda Guerra Mundial, con los ecos y los dejos del nazismo que hubo en México. Y va a tener como personaje principal, es lo único que voy a adelantar, a esta niña Ángela, que en la segunda novela es una jovencita que ya hace las veces de detective, y en la tercera ya tenemos a una mujer madura que controla más bien a un grupo de médicos que lo que está haciendo justamente es ver otro tipo de misterios, ¿no? Entonces, es muy curioso, ahí sí debo de decir que lo que ayudó de manera concreta fue el tiempo que pasamos enclaustrados en pandemia. Me permitió terminar esta novela, arrancar la segunda,
e imaginarlo de una manera mucho más amplia. Entonces, yo me siento contento. Si todo sale bien, ya sabes que las danzas editoriales y todo eso son caprichosas. Si todo sale bien, será el primero de 3 libros. Y a mí me gusta. Yo insisto, imagínate qué iba a pasar de darle un final terrible y definitivo a Ángela, y ahora ya la vi crecer, ya la vi madurar desde otros puntos de vista. Entonces, eso me gusta muchísimo. La última pregunta sería si esta novela y las que vienen tienen una respuesta para los feminicidios actuales. A ver, no sé si hay una respuesta para los feminicidios actuales. Este es un tema que tiene tantos aristas sociales, culturales, tantas taras machistas desde distintos puntos de vista. Lo que sí creo es que, no sé si en tanto a respuesta, pero sí, como tú lo sabes, uno de mis temas favoritos inevitablemente es la violencia. Yo creo que es el sello de los escritores nacidos en los 70. Coqueteamos de una manera u otra con la violencia. Y en este caso concreto, es los distintos tipos de violencia, ¿no? De dónde nacen, cuáles salen. Me he metido, por ejemplo, mucho en asuntos de psicopatía, de sociopatía, que también es un poco esto, a ver, vamos a encontrar el origen médico del asunto. Y a veces lo que me parece, Mónica, es que pues sí tenemos de manera inevitable, inherente, un grado de maldad que resulta ineludible, ¿no? Y lo que yo siempre he pensado es que tú puedes tener en un espacio, en un sitio, en una sociedad, a 95 personas que son muy buenas y 5 que son muy malas. Con esas 5 que son muy malas, basta para tronar por completo ese micromundo. La maldad tiene una capacidad de destrucción y de crear dolor tan grande que a veces, aunque tengas 2 o 3 frente a 100, son suficientes para destrozar el mundo completo y a muchas personas, ¿no? Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias, Mónica, querida. Te mando un abrazo grandotote. Igual.